Hola chicas, ¿cómo les va? Acá estamos con la sexta parte. Con respecto a los puntos, la última parte. Hoy vamos a hacer 3 puntos más y luego de este video ya comenzamos a darle toda la forma. Vamos a esconder los hilitos, las lanas, todo esto lo tenemos que esconder en la manta y vamos a hacer un bordecito. Y bueno, eso viene ya en el último video que vamos a ver cómo queda. ¿Cómo la van llevando? Miren qué bonito, esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Terminamos con el jazmín. Yo le agregué más hileras repitiendo, que es lo que les comentaba. Hay que empezar a repetir los puntos. Yo repetí, por ejemplo, esto si fuese como empiezo mis muestras, les estoy haciendo un largo determinado. Cuando comienzo una nueva, comienzo desde cadenitas. Supuestamente este punto, que sería el segundo que hicimos de la manta, continuaría aquí. ¿Se acuerdan? Aquí terminamos el jazmín y yo repetí la segunda hilera, que este estaba en el primer video, este estaba en el segundo creo, y acá tenemos las B. Entonces vamos repitiendo puntos y vamos ganando el largo de la manta. Eso hay que hacerlo. Ahora vamos a hacer un punto nuevo y voy a volver a repetir hileras que ya hicimos, que son muy bonitas y nos va a ayudar a estirar el largo de nuestra manta. Luego hacemos un punto nuevo más, volvemos a repetir hileras y así sucesivamente hasta tener el largo deseado. En mi caso yo voy a hacerla aproximadamente de 1,80 m, 1,70 m, más todo lo que sería el borde de la manta. Bueno, como yo aquí adelanté, estos puntos ya los hicimos, ustedes los buscan en los videos si no lo recuerdan, la que no lo sepa, y yo repetí el segundo de nuestra hilera de la manta, este en relieve que queda muy bonito, el punto nuez, popcorn o pochoclo, o bueno, tiene muchos nombres, y el B. Y ahora vamos a hacer, yo voy a hacer un corazón que es en relieve y el tejido es muy similar a la flor que hicimos, a esta flor. Es un estilo a este tejido, así que queda precioso y está en la manta original que yo le había hecho para mi sobrina, entonces lo quería poner en esta manta. Estas muestras me las voy dejando por allí y vamos a empezar con el puntito este, que el primer paso va a ser unas rejillitas. Todo en vareta y vamos a hacer así. Vamos a hacer la primer vareta, como siempre en el orillo, yo lo levanto con 3 cadenitas. Voy a hacer una al aire, voy a saltar un punto de base y voy a hacer mi segunda vareta en el medio. O sea que siempre voy a saltar una cadena al aire, una vareta, cadena al aire. Acá tengo mi próxima vareta, bueno, voy a pinchar en la que sigue. Así va a ser toda la hilera. Está bien fácil. Salto uno, pincho en la próxima. Cadena al aire, salto una, pincho en la próxima. Cualquier punto que elijan, yo en este caso hice B, pero si ustedes quieren elegir otro, van a hacer exactamente lo mismo. Van a hacer una vareta, una cadena al aire, salto uno de base, una vareta, cadena al aire. Así va a ser toda esta hilera, sea cual fuere el punto que tengamos abajo. Siempre hay que saltar para lograr estas celditas, este punto rejilla. Una vez que tenemos la rejillita hecha, cortamos la hebra y elegimos un color para el corazón. Yo elegí en este caso un fucsia, que queda muy lindo con este, es un verde agua, medio celestito. Vamos a hacer una vareta de orillo. Como siempre la levantamos con 3 cadenitas. Voy a hacer una cadenita más al aire y en la próxima vareta pincho. Voy a hacer una cadena al aire. Aquí tengo una vareta, otra vareta. En esta vareta que sigue voy a hacer una vareta, una cadena y otra vareta pinchada en el mismo espacio. Ahí. Y aquí mismo vamos a comenzar a hacer el corazón.
este punto lo vamos a empezar a hacer tomando esta vareta. Vamos a ir hacia abajo y luego vamos a girar el tejido y vamos a tejer sobre esta vareta. O sea que vamos a hacer una vuelta. Y los puntos para el corazón es así. Tenemos aquí la hebra, vamos a introducir la aguja y voy a sacar la hebra, voy a hacer mi primer punto bajo. Tomo una lazada, paso y hago mi primer media vareta o medio punto alto. Y ahora tomo una lazada y voy a hacer 3 varetas, todas en el mismo espacio, en el mismo lugar. 3 varetas y las voy cerrando una a una, ahí. Ya va tomando un poquito la forma de lo que sería la parte de arriba del corazón. Ahora voy a bajar y voy a volver a hacer una media vareta, o medio punto alto o medio punto. Ahí. Bueno, ahora voy a girar este trabajo y aquí donde están, miren, donde estaban pinchadas las 2 varetas, aquí adentro yo voy a pinchar desde el lado de aquí, de adelante hacia atrás. Pincho con mi aguja, ahí ven, acá estaban las 2 varetas, en este mismo huequito voy a hacer un punto bajo. Ahí. Voy a tirar 3 cadenitas al aire y voy a volver a hacer un punto bajo en el mismo lugar. Entra todo como muy ajustadito, pero está muy bien así. Ahí. Y hago mi punto bajo. Ya tengo medio corazón y ahí se puede apreciar. Ahora me voy a encontrar con este lado de las 2 varetas, como si fuese una especie de ojal. Bueno, de este lado yo les recordaba que es muy similar el tejido a cuando hicimos la otra flor. De este lado voy a tejer a la inversa, voy a empezar con media vareta, o sea que tomo una lazada, paso por este ojal, por esta vareta, traigo y cierro mi media vareta o mi medio punto o medio punto alto. Ahí. Ahora vuelvo a hacer 3 varetas. Hago 1, 2 y las voy cerrando una a una. Y 3. Ahí. Voy a tirar un poquito la colita para explicarles. Aquí ya prácticamente tenemos formado el corazón. Nos falta bajar este tejido. Para bajarlo vamos a volver a hacer una media vareta, siempre en el mismo espacio. Y un punto bajo, bien apretadito. Ahora, entre medio de las 2 varetas, entre medio de las 2 mitades de corazón, aquí voy a hacer un punto corrido o un punto raso o punto enano, también lo llaman de varias formas. Saco la hebra y saco, ahí está, listo el corazón. Voy a tirar una cadenita al aire para llegar hasta la próxima celdita de la hilera anterior. Entonces hago una vareta y pincho aquí al lado. Ahí. Entonces aquí ya tenemos formado el corazoncito. ¿Cómo vamos a separar entre corazón y corazón? Con una vareta, pincho en la próxima vareta de la celdita anterior y una más. Aquí. O sea que entre corazón y corazón tiene que haber 2 espacios o 3 varetas. ¿Ven? Y vamos a hacer uno más. Cadena, pincho, hago una vareta, cadena y pincho en el mismo lugar. Les vuelvo a mostrar cómo se hace el corazón más rápido. Punto bajo, lo pueden ir anotando cada vez que hagan un punto. Van anotando el movimiento, qué punto emplean y qué cantidad. Y quizás, aparte del video, lo van a ir recordando y es bueno también anotar. Media vareta y 3 varetas. 1, 2, 3,
media vareta más, y ahora me voy aquí al centro con un punto bajo, que es lo que nos va a ayudar a hacer el piquito del corazón. Entonces centro bien ahí la aguja, paso y hago un punto bajo, 3 cadenitas al aire y vuelvo a hacer un punto bajo en el mismo lugar, punto bajo, salto al otro lado que está la otra vareta, vuelvo a hacer media vareta y 3 varetitas, 1, 2, 3. Parece que no hay espacio, pero vamos empujando porque lo lindo es que queda bien compacto y queda mullidito. Entonces esa es la idea, media vareta y punto bajo. Cuando llego al centro hago un punto raso, le hacemos la última cadenita y la vareta de orillo y listo. Por este color y por esta vuelta ya terminamos. La última vuelta, ahora les muestro cómo queda, bonito. Hay que acomodarlo porque después de tantas vueltas, pobrecitos, se abollan un poco, pero miren qué bonito. Y ahora nos queda hacer una vuelta igual que la primera, de la misma manera, y entonces hacemos así, levantamos una vareta de orillo con el primer color, una cadenita al aire y pinchamos sobre cada vareta que está por debajo. Cuando llegamos al corazón vamos a hacer la cadenita al aire y vamos a pinchar aquí en este huequito, no envolviendo el corazón, sino que ahí nos queda un espacio. Bueno, ahí vamos a pasar y vamos a recuperar la vareta y hacemos cadenita y sobre cada vareta de abajo otra vareta por arriba. O sea que vamos a hacer las mismas celditas que tenemos por debajo y tenemos la misma cantidad de puntos. Bueno, ahí pasamos, hacemos la vareta, la cadena, buscamos la otra vareta que nos queda por debajo, vareta, cadena y la vareta de orillo. Eso es todo. Es un punto muy bonito. Lo vamos a acomodar un poco. Bueno, esta hay que esconderla, esta hebrita que quedó enganchada aquí. Ahí. La vamos a pasar para atrás, que están todos los hilitos. En el próximo ya explicamos cómo esconder todos estos hilitos y cómo terminamos esta manta. Bueno, esta es la muestra. Les voy a mostrar ahora cómo queda en la manta. Miren cómo queda de divino. Y lo que les contaba de ir adelantando. Yo volví a repetir este punto, que lo hicimos en las hileras anteriores. Queda precioso, solo que lo hice con otros colores. Aquí están los que había adelantado anteriormente, después del jazmín. Y así quedan los corazoncitos. La verdad que está quedando hermoso. Bueno, lo que les quiero comentar también, que hay que volver a repetir estos puntos. Lo pueden combinar de la misma forma o pueden hacer con colores nuevos. Ven, por ejemplo, este que yo lo había hecho en verde, de fondo, acá lo hice con rojo. Y empleé otros para combinar. Las B también las había hecho en otro tono y aquí elegí colores más suaves. Acá en relieve, este es el segundo punto, el jazmín. Bueno, ustedes van a ir eligiendo e ir repitiendo hasta lograr más o menos el largo que quieren. Ahora yo voy a hacer 2 puntos más y ya luego voy a ir repitiendo de todos estos que hemos hecho. Voy a ir repitiendo las franjas con los mismos puntos pero con otros colores. Miren qué bonito, precioso. Bueno, ahora nos vemos con el otro punto. Luego del corazón vamos a hacer uno que yo lo llamé Margarita. Acá está la muestra, como les había mostrado que quedaba la manta con estos puntos que fuimos repitiendo. Entonces luego de este viene uno que lleva 3 colores. Yo lo hice verde, amarilla, mi margarita y con blanco.
Vamos a empezar así. Vareta de orillo, levantamos con las 3 cadenitas, la primera vareta, y voy a hacer 2 cadenitas más que van a quedar para bajar aquí, me van a dar el espacio justo, son 2 cadenitas al aire. Las 3 primeras es mi vareta, 2 cadenitas al aire, y me paso esta vareta que está aquí y hago un punto bajo. Ahí. Vuelvo a levantar 2 cadenitas y voy a saltar esta celdita, y en la próxima voy a hacer aquí adentro 2 varetas. Ahí. 2 cadenitas al aire y vuelvo a hacer 2 varetas y las pincho aquí en el mismo lugar. Esto quedaría a modo de las hojitas de lo que va a ser mi flor. Vuelvo a hacer 2 cadenitas y voy a repetir este punto. Salto una celdita y me vengo a la vareta. Aquí voy a hacer un punto bajo. Ahí. Vuelvo a levantar 2 cadenitas, salto esta celda y me vengo a esta, y aquí vuelvo a hacer 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas, todo pinchado en el mismo espacio. Vuelvo a hacer 2 cadenitas, me voy a esta vareta, saltando la celdita, punto bajo, 2 cadenitas y la vareta de orillo. Hasta aquí termino con mi color verde. Hago la cadenita, corto, siempre dejamos un tramito más o menos largo porque luego esto hay que esconderlo. Ajusto mi nudo y ya me queda el camino para empezar con la flor. Con la flor yo elegí este amarillito y vamos a empezar. Continuamos sobre estas 3 cadenas, o sea, sobre mi primer vareta voy a hacer otra. Levanto 3 cadenitas, voy a saltar con una cadenita al aire y voy a hacer una vareta aquí adentro, en este arquito, y no la cierro del todo, o sea, cierro la primera parte. Voy a tomar la lazada y me cruzo al otro arco y vuelvo a hacer otra vareta sin cerrar. Aquí tengo las 2 mitades, tomo la lazada y cierro todo junto. Hago una cadenita al aire y este es el primer paso. Ahora vamos a ir aquí adentro, o sea, en el centro de lo que serían las hojitas. Voy a hacer una vareta y voy a hacer un picot. Para las chicas nuevas que recién se inician, picot sería una de las maneras, ¿no? Porque se trata de cadenitas y depende la cantidad también. En este caso voy a hacer 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y voy a volver al extremo, a la cabecita de la vareta. Voy a pasar mi aguja aquí adentro, ven, por el centro de la cadenita donde termina la vareta. Ahí voy a tomar una lazada y voy a cerrar con un punto corrido, punto raso, punto enano, así. Esto es un picot de 3 cadenas. Se puede hacer de 2, se puede hacer de 1, se puede hacer de 4. Todo depende para qué trabajo lo vamos a utilizar. Voy a hacer de nuevo. Este movimiento lo voy a hacer 3 veces. Voy a hacer otra vareta al lado y la cierro. Cuando la cierro me voy a encontrar con esta cadenita, que es la que vamos a tomar luego de las cadenas. Ahí va. 3 cadenitas al aire y bajo. Entro por esta parte de la vareta, aquí, paso mi aguja, tomo la lazadita, cierro aquí con un punto corrido o un punto raso o un punto enano. Ahí está. ¿Ven? Me quedan los picots bien gorditos. Voy a volver a hacer el mismo punto. Vareta, 3 cadenitas, picot. Ahí cierro y cierro. Y vuelvo a hacer una vareta más, pero no le voy a hacer el picot. Así me quedan centrados los 3 y aquí tengo 4 varetas. Voy a volver a hacer la cadenita al aire
Y nuevamente una vareta sin terminar, una vareta sin terminar. O sea que tomo aquí media vareta, tomo aquí media y ahora cierro todo junto. Vuelvo a hacer una cadenita y nuevamente mi vareta con picot. 3 cadenitas y hago el picot. Ahí cierro y cierro. ¿Ven? Me queda como este rulito. Vuelvo a hacerlo. 3 veces va a ser el picot y una vareta más para centrarlos. Si no me queda como medio chuequito. Entonces hay que hacer 4 varetas. Ahí vuelvo a hacer mi picot. El picot se utiliza muchísimo, muchísimo para los bordecitos de la ropa de bebé. Queda realmente muy delicado. Bueno, aquí vuelvo a hacer mis dos varetas a medias y las cierro todas juntas. Cadenita al aire y vareta de orillo. Así vamos a hacer toda la hilera. Aquí corto y voy a agarrar mi tercer color. ¿Ven cómo queda? Hasta ahora queda plano. Y ahora viene el movimiento con el color blanco. Y vamos a hacer así. Aquí vamos a levantar nuevamente una vareta con mis 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Entre esta vareta y estas 2 cerraditas juntas, aquí adentro voy a hacer una vareta. Y voy a hacer una más aquí, de este lado. Ahí. Una y una. Y ahora voy a hacer una vareta, pero la voy a tomar de atrás hacia adelante. Este movimiento ya lo habíamos hecho en otros puntos. Vengo con mi lazada, paso por delante de esta primer vareta de la flor, voy para atrás y la paso hacia atrás. Ahí cierro y cierro. ¿Ven? Ahí va de nuevo. Tomo lazada, me vengo con la aguja, paso entre vareta y vareta, cruzo por arriba de la vareta, me traigo la hebra y hago mi vareta como la hacemos siempre. Ahí voy sujetando 2. Y voy una vez más con la otra. O sea que la tomo en relieve por detrás. Y una vez más con esta. Ahí paso por detrás y hago mi vareta. Ahora voy a volver a hacer una vareta aquí y una aquí. Una y una. ¿Ven cómo queda? Queda como en relieve la florcita. Es un punto que a mí me encantó hacerlo. Y ahí va de nuevo. Tomo la lazada, vengo de atrás hacia adelante y cruzo la vareta. Me la llevo para atrás y la formo. La cierro ahí. Con la que viene hago lo mismo. La tomo por detrás en relieve y la cierro por detrás. Y la cuarta también. Ahí van todas las varetitas tomadas por detrás. Estas 2 son varetas comunes. 1 y 2. Y hago una más que es la de orillo. Y listo. Eso es todo el puntito. Es un punto precioso. Voy a cortar. Hago mi nudito. Y les muestro cómo queda. ¿Ven? Y le queda en relieve. Es un punto muy bonito. Ahora les muestro cómo quedó en la manta. Acá les muestro cómo quedan las margaritas, que yo le puse ese nombre porque me encantan, no sé por qué, pero yo veo margaritas. Tienen un relieve precioso. Luego ustedes vayan sumando hileras, van repitiendo puntos que ya hicimos. Yo, por ejemplo, acá repetí el jazmín y los pancitos. Y lo que quería era mostrarles cómo queda de bonita este punto. Y ya nos vamos para el último. Yo voy a tomar un pedacito de mi muestra para hacerlo. Estuve pensando mucho en qué punto hacer para que sea el último. Como dice el dicho, la frutilla de la torta, bueno, esta es la frutilla de nuestra manta. Y es literal, es una frutilla. Así que me encantó, queda divina y vamos a hacer así. Esta hilera, ustedes van a venir haciendo, por ejemplo, el margarita, y yo le agregué hileras de distintos puntos. Van eligiendo colores, puntos y repiten. Así que yo se los voy a mostrar aquí y van a hacer
una hilera de varetas. La primera hilera es solo varetas, así que recordamos la vareta, 3 cadenas y sobre cada punto una vareta. Si a ustedes, por ejemplo, les tocase un arco, ¿no? O los B, ustedes lo que van a hacer es recordar de poner la misma cantidad de puntos que tiene su manta, la misma cantidad de la base. Si hicieron de 114 como la mía, son 114 varetas. Yo aquí en mi muestra tengo 17, que me manejé siempre así. Aquí voy a hacer 17 varetas. Si hay arcos, van a ir acomodando a medida de que vayan logrando la misma cantidad de puntos de base. Bueno, la primera hilera para estas frutillas, todas varetas, la misma cantidad de puntos que tenemos inicialmente. Así que si tienen arcos, si tienen B, si les tocan los arquitos de los pancitos, ustedes fíjense en de acomodar la misma cantidad de varetas según el punto que les toque para hacer esta primera hilera. Cuando termino les muestro. Acá terminé con la hilera verde, corto la hebra, hacemos el nudito y comenzamos desde aquí con el color rojo, que sería la frutilla. Acá voy a saltar la primera vareta y la segunda, y en la tercera voy a tomar mi hebra en rojo y voy a hacer 2 cadenitas acá, 1 y 2. Me voy a saltar a la vareta de al lado, y en esta vareta de al lado voy a hacer 5 varetas, así, 1, 2, 3, la cuarta y la quinta. Me va a quedar este abanico y estas 2 cadenitas. Voy a separar entre una frutilla y la otra con 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Voy a saltar 3 varetas de base desde donde nos quedó el abanico, lo que sería la frutilla, 3 varetas de base, y en la cuarta vuelvo a hacer 5 varetas. Entonces, cada frutilla, o futura frutilla, porque aquí lo que se ve es un abanico, vamos a hacer cada 3 espacios desde abajo y las vamos a separar con 3 cadenitas. Aquí ya tengo la otra, y en mi muestra creo que me van a entrar justo 3. A ver, salto 3, en la cuarta vuelvo a hacer 5 varetas. Esta hilera se trata de este movimiento. Hacemos 5 varetas juntas, saltamos 3 espacios, separamos por 3 cadenas. Aquí, a ver, 1, 2, 3. Bueno, aquí no me va a alcanzar, pero a lo largo de la manta ustedes van a ir dosificando, van a ir viendo según sus puntos, pero llega perfectamente hasta la otra orilla. Voy a hacer mis 2 cadenitas como hice al principio y las voy a tejer aquí pegadita. O sea, hice mi última frutillita acá, en la vareta de al lado cierro con mi punto rojo, punto corrido, punto deslizado, y corto la hebra. Acá corto porque no me entra otra frutilla. Entonces nos va a quedar un espacio en verde, no hay ningún problema ahí. Cortamos la hebra y volvemos a iniciar con el verde. Y esta hilera es donde vamos a formar las frutillitas. La vamos a tejer con media vareta o medio punto. Aquí donde están las 3 cadenitas, yo voy a levantar una cadenita y hago mi primer medio punto o media vareta. Ahí ajusto. Hago el otro medio punto en el espacio que sigue, en la vareta que sigue. Y para formar la frutilla vamos a hacer así. Vamos a tomar una lazada y pasamos entre la cadenita inicial y la primer vareta. Pasamos la aguja, tomo la hebra y la traigo hacia adelante, la sostengo en mi aguja. Tomo una lazada, paso por entre medio de las 2 varetas que siguen, voy para atrás y me traigo la hebra hacia adelante. La sostengo en la aguja. Así vamos a ir repitiendo entre cada vareta y vareta de estas 5 que hicimos en este grupito para la frutilla. Acá las tengo a todas
las 5, voy a tomar hebra y cierro todo junto. Si se escapan, no se hagan problema, lo vuelven a hacer. Cerramos con una cadenita y ahí va queriendo formarse la frutillita. Pero ahora nos falta hacer estos 3 puntos. Acá van a ir 3 medios puntos y vamos a sostener esta cadenita que nos quedó en el medio. Tomamos lazada, vamos a la primera vareta y hago mi media vareta o medio punto, como lo llamo también. A la segunda y a la tercera. Ahí. Miren qué belleza, qué bonita que queda. Ahora vamos a repetir lo mismo. Aquí no tenemos las 2 cadenitas, estas iniciales, pero sí tenemos la cadenita que viene desde la otra y queda trabadita con esta última media vareta. Bueno, desde aquí vamos a iniciar las lazadas. Entro, saco mi lazadita y la sostengo. Tomo hebra, entro, saco la lazada, la tercera, la cuarta y la quinta. Aquí tengo todas mis lazaditas, cierro con una hebra y hago una cadenita. Ahí ajusto y ya tengo mi segunda frutillita. Me voy aquí abajo y hago media vareta. Y con esto las voy ajustando. ¿Ven? Nuevamente media vareta y nuevamente media vareta. O sea que las vamos a separar entre una y otra con 3 puntitos. Ahí, miren qué bonita. Otra vez vamos a agarrar entre la cadenita y la primera vareta una lazada. Una, tomo hebra, hago la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Cerramos todo junto, una cadenita y me voy a hacer aquí las medias varetas que nos quedan en los espacios que quedaron libres. Esto que queda libre aquí, ahora les voy a explicar. ¿Ven? Aquí terminamos, hacemos la última cadenita para cortar y terminamos con esta hilera. Ahora yo le hice 2 hileras de frutillas a la manta. Entonces, lo que vamos a hacer es la última hilera y vamos a intercalar. Aquí no vamos a hacer frutilla, pero aquí en el medio vamos a hacer una, en la próxima hilera. Aquí va la otra y aquí arriba va a quedar la última. Ya les muestro cómo sigue. Miren, una preciosura, me encantan. Bueno, acá vamos a empezar con la hilera haciendo frutillas. La cadenita para la próxima frutilla la vamos a introducir de este lado donde terminó esta frutilla, aquí, en este huequito, vamos a hacer esas 2 cadenitas iniciales, aquí. Y aquí en la vareta del medio, en la media vareta del medio, vamos a hacer el abanico para la frutilla. Aquí en este huequito, yo voy a hacer las 2 cadenitas, 1, 2. Voy a agarrar una lazada, tomo la lazada con mi agujita y en la vareta del medio voy a hacer ese abanico inicial que es para formar la frutilla con 5 varetitas. Es divino, me encantó este punto y para tanta alegría y tanto color me pareció fantástico. Bueno, aquí tenemos las 2 cadenitas iniciales y las 5 varetas. Voy a saltar con 3 cadenitas y ya me voy directamente a la media vareta del medio de estas 3. Bueno, y ahí vuelvo a repetir las 5 varetitas. Vamos formando la base de lo que va a ser la frutillita. Aquí tenemos 3, 4 y 5. Y volvemos a hacer las 3 cadenitas. Y aquí, ¿se acuerdan que esto quedaba como muy plano? Bueno, ahora viene la frutillita para este lado. Vamos a contar de estas 3, vamos a elegir la del medio. Y ahí vuelvo a hacer las 5 varetitas. 2, la 3, 4 y 5. Voy a hacer esas 2 cadenitas que se hacen al principio y al final y la voy a pinchar. Aquí está la frutilla, bueno, al lado. No importa que aquí a mí me toca la orilla, pero yo la voy a hacer igual
y con un punto raso, un punto corrido, como lo decimos, punto deslizado, cerramos cadenita y nudito. En la manta les va a quedar más espacio, ahí. Bueno, aquí hacemos esta hilera y quedan como corriditas. Si quisiera hacer más hileras, las otras van a caer donde estaban estas primeras y las vamos a ir haciendo en forma de zigzag, vienen a quedar. Bueno, ahora voy a empezar de nuevo con medias varetas desde este lado. Les voy a mostrar una sola para que vean cómo hicimos, pero ya es repetir la primera hilera una y otra vez, depende de las hileras que elijamos hacer de frutillitas. Entonces yo voy a levantar una cadenita, hago mi media vareta, ahí hoy está como rebelde, hago la segunda y acá tengo que saltar esta parte de la frutillita porque tengo que llegar hasta la cadenita, esta cadenita que hicimos, estas dos cadenitas. Bueno, tomo la lazada y volvemos a hacer lo mismo. Entre vareta y vareta tomamos la lazada y las vamos juntando en la aguja, así, ahí. Cerramos todo junto y con una cadenita, luego venimos con la lazada para hacer la media vareta y lo vamos a hacer. Acá tenemos la otra media vareta, de estas tres nos queda la del lateral, bueno, porque en la del medio hicimos la frutilla. Ahí vamos a hacer una media vareta. Después vamos a hacer la otra media vareta en el centro de la frutilla, ¿ven? Ahí, donde se cierra todo lo que serían las como hojitas de la frutilla. Vamos a hacer la segunda media vareta. Y vamos a hacer la tercera en la media vareta que estaba de este lado de la frutilla. Ahí. Entonces recuperamos esas tres medias varetas. Y nuevamente tomamos la lazada y entre vareta y vareta volvemos a cerrar esta frutillita. Así, cerramos todo junto, cadenita y nuevamente las medias varetas. Medias varetas para bajar un poco las puntaditas estas de vareta. Entonces toma mucho más volumen la frutillita. Es como cuando hacemos el puntito nuez. Bueno, así van a ir quedando intercaladas las frutillitas. Y miren qué infladitas que quedan. Quedan realmente preciosas. Ahora termino y les muestro la última hilera que nos queda. Y ahora nos faltaría enmarcar esta parte que va a ser ni más ni menos que una hilera completa de varetas. Las varetas las vamos a agarrar aquí de esta manera. Empezamos nuevamente con nuestras tres cadenitas y una vareta al lado. Para recuperar todas estas varetitas tenemos que entrar entre la frutilla. Entonces vamos a hacer así. Una lateral de la frutilla, que ya tenemos un huequito. Una la vamos a tomar en el centro de la frutillita. Una en el otro lateral, en este huequito. Y las tres que nos quedan en el centro. Así vamos a ir repitiendo. Las tres, todo vareta. Una en el lateral, una en el centro de la frutilla, en ese huequito de unión donde se unieron todas las lazaditas, y otra del otro lado de la frutillita. Y nuevamente los tres puntitos de las medias varetas que van separando de una frutilla a la otra. Y así vamos a recuperar todos los puntitos de base. De todas maneras, cuenten, nunca me voy a cansar de decir cuenten porque es importante para que el tejido no se nos deforme. Si se va un poquito, bueno, lo podemos arreglar, solucionar tejiendo alguna vueltita o sumando y restando algún puntito. Tampoco es necesario destejer todo, se puede solucionar. Bueno, aquí están divinas las frutillitas y ahora les voy a mostrar cómo quedan en la manta. Miren qué preciosura, miren si no es divino este trabajo y cuánto relieve, queda divino. Si ustedes quieren pueden seguir un par de hileritas más o vuelven a repetir este punto porque la verdad es divino.
Bueno, chicas, espero que les haya gustado. Quiero agradecer, hermosos los trabajos, hermosas las fotos, de agradecer tanto cariño que nos dan como siempre. Nunca recuerdo de pedirles que se suscriban, la verdad que me olvido porque yo solamente me centro en el crochet y es lo que me gusta, pero bueno, si se suscriben, chicas, se los vamos a agradecer porque así podemos hacer más trabajitos y vemos que se entusiasman. Nos queda nada más que hacer, esconder hilos, hacer el borde, vemos cómo vamos a planchar, bloquear, estirar, como quieran llamar, acomodar la manta para poder hacer el borde y que quede bien prolijito y plano todo. En el último video nos encontramos y se termina esta manta maravillosa. Bueno, muchísimas gracias y besos, nos vemos en el próximo.